de Laura Castellanos, Ediciones Era. Ya se encuentra con nosotros nuestra autora y Penilei Ramírez. Penilei Ramírez es periodista de investigación de Univisión. Sin mayor preámbulo, el Foro Roberto Bolaño les recibe con un fuerte y caluroso aplauso. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes a Laura Castellanos, que como muchos de ustedes sabrán es una de las voces indispensables del periodismo de investigación en México. El motivo que nos reúne hoy acá es una presentación a 10 años de la primera publicación de este libro que vemos acá, que es el libro de México Armado. El libro de México Armado no solo está cumpliendo 10 años de su primera publicación ahora en noviembre, sino que además le tomó a Laura Castellanos otros 10 años de investigación antes de que se publicara por primera vez. Es un libro que ha sido traducido al francés, que ha sido base para el trabajo académico de muchísimos estudiantes en México, que ha sido base para obras de teatro, para performance, para muchísimos trabajos periodísticos, y que fue considerado por el escritor mexicano Juan Villoro en un artículo publicado en el diario El País como un elemento indispensable, fundamental, la lectura de México Armado para conocer y para comprender qué había pasado en México en esta noche fatal que conocemos como la noche de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Entonces, tomando en cuenta que originalmente, como ustedes vieron en la invitación, uno de los invitados a la presentación de este libro hoy era Omar García, como sabemos uno de los estudiantes sobrevivientes de la noche de Ayotzinapa en 2014, y que Omar no va a estar presente hoy porque se encuentra de gira en Estados Unidos. Vamos a iniciar hablando un poco de Ayotzinapa, aún sin Omar, y un poco más adelante en la presentación les vamos a mostrar un video que él ha hecho especialmente para esta presentación en lugar de poder acudir hoy acá. Entonces, bueno, damos la bienvenida a Laura Castellanos. Me presento muy brevemente. Mi nombre es Penilei Ramírez, yo soy periodista de investigación. Yo nací en Cuba, llevo como 15 años viviendo en México y hemos trabajado nosotros juntas en algunas investigaciones. Y antes de empezar a hablar del libro, me gustaría contarles un poco sobre Laura Castellanos. Como bien dije ya, es una de las voces indispensables del periodismo de investigación en México. Es una periodista que además de que ha ganado importantísimos premios de periodismo de investigación, el más reciente premio de la Sociedad Interamericana Prensa en Panamá por la investigación que todos conocemos como la masacre de Apatzingán. También ha ganado un premio del Club de Periodistas de México por su cobertura de las autodefensas en Michoacán, y su libro México Armado, como dije antes, se ha convertido en un referente de qué significa la represión que han sufrido los pueblos de México durante el siglo XX y cómo eso puede explicarnos el contexto de violencia y represión que aún vivimos en muchos lugares de México hoy. Entonces me gustaría, Laura, que comencemos anunciando que la idea es que esta sea una presentación muy interactiva y que ustedes puedan participar lo más posible, pero que comenzáramos hablando sobre el libro. Esta referencia que hace Juan Villoro de que es fundamental leer México Armado para entender lo que sucedió en Ayotzinapa en 2014, el contexto de violencia y represión que hemos visto en muchos lugares de México hoy. ¿Por qué consideras tú que México Armado en estos 10 años se ha convertido en un referente no solo para académicos, historiadores, sino también para estudiantes de periodismo? ¿Tú lo escribiste considerándolo como un libro historiográfico, como una crónica periodística, o cómo tú misma lo definirías en términos de su estructura y su contenido? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarme. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, y además, solo una pequeña precisión, fue el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación y el Premio Nacional de Periodismo por el reportaje de la masacre de Apatzingán, en que Penilei también colaboró para que pudiéramos
romper, digamos que el cerco de censura y difundirlo en Aristegui Noticias y Proceso, por lo cual también estoy agradecida por el acompañamiento de Penilei Ramírez, que también pudo difundirse en Univisión. Entonces, pues mira, sí, efectivamente, México Armado tomó 10 años de elaboración, y lo que yo pretendía hacer en este libro es un recorrido a lo largo de todo el siglo pasado, en el que lo que vamos a encontrar es cómo los distintos movimientos sociales, sindicales, magisteriales, médicos, telegrafistas e incluso movimientos estudiantiles, campesinos, fueron reprimidos a lo largo de todo el siglo pasado, y cómo estas represiones lo que provocaron fueron procesos de radicalización de estos movimientos, y que algunos de estos movimientos, después de haber agotado las vías legales, las vías jurídicas, las vías de movilización social, algunos de estos movimientos tomaran las armas. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar también que en este largo recorrido de México Armado vamos a ver lo que provoca la violencia institucional, ¿no? Carlos Montemayor, en su libro Violencia de Estado, registró que la violencia institucional es la que provoca la violencia popular, aunque desde el Estado nos hagan creer que es la violencia popular la que provoca la represión. Eso es totalmente falso. Carlos Montemayor escribió este libro en 2010, ya tenía 3 años de publicado México Armado. Y cuando yo leía a Carlos Montemayor, yo me sorprendí de cómo, de manera silvestre, que yo escribí el libro, digo silvestre pues porque yo soy periodista, no soy historiadora ni politóloga, pero los mismos hechos que yo registré, lo único que hacían era de una y otra vez confirmar la tesis central de Carlos Montemayor. Y cuando él se refiere a violencia institucional, no se refiere únicamente a una represión física. Violencia institucional es también que la población, comunidades, ciudadanía no tengan acceso a la educación, no tengan acceso a la vivienda, a la seguridad social, no tengan acceso incluso a la justicia. Todo eso es violencia institucional. Entonces, cuando nos queda claro cómo este país ha vivido sometido a la violencia institucional, es que podemos nosotros acercarnos a una explicación de cómo y por qué sucede la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Laura, tomando esto como un antecedente para entender lo que ha sucedido en el país, lo que sucedió en este fatídico septiembre de 2014, ¿tú crees que tu libro permite también explicar no solo 2014, sino el contexto que estamos viendo y viviendo en el país en 2017? Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Pues porque precisamente persiste esta violencia institucional. Es decir, México Armado nos puede ayudar a comprender por qué en 2017 México es una república de fosas, por qué en 2017 ha aumentado la violencia, ha aumentado la letalidad de las Fuerzas Armadas, y por qué en el gobierno de Peña Nieto es que se han cometido el mayor número de masacres cometidas por agentes del Estado contra civiles en la historia moderna de México. Es decir, en el gobierno de Peña tenemos registradas tanto la masacre de Tlatlaya como la de Ayotzinapa, como la de Apatzingán, Villa Purificación, Tanuato, también hablamos de Ostula, de Nochistlán, de Arantepahua. Entonces, lo que podemos ver es cómo
saldo histórico que revela México Armado, lo único que ha hecho esta impunidad es acumular cada vez más las violaciones de lesa humanidad cometidos por el Estado. En el caso de Ayotzinapa, hablamos de distintas masacres. Nosotras, como dijiste, trabajamos juntas a partir de la investigación que habías hecho tú del caso Apatzingán, y había, como ha habido en otras de las masacres, algunos elementos visibles de cuál había sido el actuar del Estado, ¿no? en distintos hechos, en distintos lugares del país lo hemos visto, pero en particular en Guerrero. Yo quería leer un párrafo y quiero retar al público presente a que trate de adivinar sobre qué año trata ese párrafo. Lo hablábamos cuando yo lo leí, para mí fue muy impactante. Laura cita, en el capítulo 3 de México Armado, cita una narración del diario Política, era diario en ese momento, ¿no? Y dice: los adinerados turistas nacionales y extranjeros se hospedan en hoteles caros, hablando de Guerrero, levantan residencias espléndidas, llegan por aire o se trasladan a través de la única carretera de primer orden que conecta ambos puertos, Acapulco con la Ciudad de México. Acapulco también es el lugar de comercialización y partida de los principales productos agrícolas de la zona: ajonjolí, copra y café. Pero en el estado de Guerrero, fuera de la actividad turística del puerto y las dos principales vías de comunicación, todo lo demás es miseria, aislamiento, incultura, enfermedades endémicas y violencia. Este párrafo fue escrito hablando de 1960, pero podríamos estar hablando de 2014 o podríamos estar hablando de 2017 si consideramos la guerra intestina entre cárteles que hay en la Sierra de Guerrero en los últimos años, las familias desplazadas, lo que ha pasado con la normal rural de Ayotzinapa. Y a partir de ahí me gustaría preguntarte, tomando como ejemplo Guerrero, pero sabemos que es un fenómeno nacional, ¿por qué pareciera que este contexto no cambia nunca y que este párrafo que fue escrito sobre los 60 podría explicar nuestro presente? Bueno, porque la violencia institucional va acompañada de la violencia económica. Entonces, el Guerrero de los 50s y de los 60s no dista mucho de ser el Guerrero actual. Y algo muy importante que nos marca esta historia, como yo lo revelo en México Armado. En México Armado yo comento que Guerrero fue el lugar donde se inauguran los vuelos de la muerte, ¿no? Que fue el arrojar a personas vivas o moribundas a mar abierto, pero fue el primer país en América Latina, aún antes que las dictaduras latinoamericanas, esto ocurriera. Y Guerrero también fue el estado de la contrainsurgencia en México. Entonces, ¿qué es lo que posibilitó esto? Pues bueno, finalmente de la violencia institucional en la que estamos comentando, que desgarró no solo en la zona rural del país, sino particularmente Guerrero, en el que Acapulco, que lo sigue siendo, si nosotros es de sorprender, digamos, ¿no? Sigue siendo un polo turístico, pero ahora cruzado también por el crimen organizado. Hay algo importante que a mí me gustaría precisar. México nos han hecho creer que vive una guerra contra el narcotráfico, y es importante comentar que yo no pienso que sea así. Es decir, esta estrategia de seguridad de Calderón, lo que es importante históricamente también y que está vinculado con el libro es Mario Arturo Acosta Chaparro, que es uno de los principales represores de la guerra sucia, pues fue uno de los asesores de Felipe Calderón en la estrategia de seguridad.
y él lo que hace es aplicar la misma estrategia contrainsurgente que utilizó en Guerrero, pero ahora lo hace a nivel nacional. Entonces lo que vamos a ver es la réplica de lo que sucedió en Guerrero, sobre todo en las zonas rurales. Es decir, es la utilización de agentes del Estado para acosar, reprimir, cooptar, dividir, infiltrar a movimientos de oposición o a focos de subversión. Entonces, en ese sentido, es que Guerrero se convierte en el laboratorio de lo que después, con la llamada Estrategia de Seguridad de Felipe Calderón, es llevado a nivel nacional. Por esa misma razón no debe de extrañarnos que las desapariciones que quedaron pendientes, que quedaron impunes en Guerrero, estamos hablando de más de 1 millar de personas, pues gradualmente esa vorágine de desapariciones que se originó en los 70 se convierta ahora en 30,000 casos de desaparición forzada, y que esa millar de desapariciones que se registraron en Guerrero en ese momento, finalmente también en esa vorágine hayan sido también digamos arrasados los 43 normalistas. ¿Por qué? Pues porque si en los 70 se quedó en la impunidad ese millar de desapariciones forzadas, pues es el mensaje a los agentes del Estado: no pasó nada, entonces no pasa nada ahora. En este país se puede seguir desapareciendo. Antes de pasar al video que veremos que grabó Omar García para esta presentación, esta parte que dices, hay una impunidad continuada y no pasó nada y no pasa nada. Hablábamos antes de la presentación de que sí hubo una fiscalía supuestamente dedicada a investigar lo que había sucedido en Guerrero, principalmente durante los 70s. ¿Cuál es la lectura que tienes tú sobre este intento, por lo menos institucional, de que no quedaran los casos en una completa impunidad respecto a lo que tú también planteas en tu libro, que es los procesos paralelos que hubo en América Latina posteriores a las desapariciones por tintes políticos, en los cuales se buscó una verdad histórica, pero también se buscó resarcir a las víctimas a través de procesos de judicialización de los culpables. ¿Cómo lees tú ese contexto que tú planteas en el libro respecto a estos intentos institucionales que hubo durante el gobierno de Fox de crear una fiscalía que sí investigara estos casos? Bueno, pues nosotros lo sabemos, eso fue solo una simulación, es decir, se crea una fiscalía, se recoge la memoria de lo que sucedió no únicamente en los 70s y 80s contra los grupos guerrilleros, sino también lo que sucedió en la masacre del 68 y en la del 71. Y finalmente, cuando se tiene toda esta información, no sucede absolutamente nada. También de la misma manera se creó una comisión de la verdad en el estado de Guerrero, y paradójicamente a 15 días después de que sucedieron los hechos de Ayotzinapa fue que esta comisión de la verdad entregó su informe al Congreso guerrerense, y tampoco sucedió absolutamente nada. Esta comisión de la verdad incluso entregó el nombre de los 228 militares que participaron en Guerrero y a los que se hace responsable de más de 1 millar de desapariciones, y el Congreso no hizo absolutamente nada. Entonces, no es de extrañarnos que inmediatamente después de que sucedieron los hechos de Ayotzinapa, los padres de familia exigieran que se abrieran las puertas de las instalaciones militares, tanto de Iguala como de Acapulco y de Atoyac. ¿Por qué? Porque es la memoria histórica la que permea en Guerrero que las instalaciones militares se utilizaron como centros de reclusión, tortura y desaparición, no únicamente de guerrilleros, sino también
de mujeres y de hombres, campesinos, estudiantes, líderes sindicalistas, magisteriales en el Estado, y que fueron detenidos de manera arbitraria en el Estado, en retenes carreteros, y que fueron desaparecidos y muchos de ellos arrojados al mar. Por último, antes de que veamos el video y pasemos con las preguntas de ustedes, hay un elemento que parece que no estaba tan presente, por lo menos en la dimensión de su violencia, en los procesos históricos de los 60s y los 70s, incluso en el 95, que es otro de los momentos medulares de tu libro, que es la articulación del crimen organizado como poseedor del control de muchos de estos territorios de los que ya hemos hablado, que han pasado por una situación de pobreza histórica, por una situación no quiero decir abandono institucional, pero sí de lejanía, digamos, de los poderes institucionales radicados en la Ciudad de México. ¿Qué lectura tienes tú en esta continuidad histórica que plantea tu libro respecto a cuál fue el papel del narcotráfico en 2014 que movió quizá un poco el panorama respecto a represiones anteriores que habían sucedido en el estado de Guerrero y que también habían tocado a la normal rural de Ayotzinapa de manera directa o de manera tangencial? Bueno, antes es importante puntualizar esto. Yo lo que pienso es que el país está sometido bajo la violencia organizada, no el crimen organizado, porque eso exime de responsabilidad al Estado. La violencia organizada, lo que es un concepto creado por el periodista Sergio Rodríguez Blanco, un colega y amigo periodista, pero que yo ya me apropié, porque violencia organizada habla de la parte más oscura del aparato de Estado, involucrada también con los intereses de paraestatales, de multinacionales y de igual manera del crimen organizado. Es decir, el libro lo que informa, lo que revela es que desde los 70s Mario Arturo Acosta Chaparro, así como mandos militares, recurrieron al uso de grupos criminales locales para que hicieran trabajo sucio, para que ellos reprimieran y desaparecieran. De esa manera podemos entender la existencia en los 70s del grupo Sangre, que ese grupo lo que eran exagentes policíacos y criminales que específicamente tenían la responsabilidad de detener a opositores y de desaparecerlos, de torturarlos, de acosarlos. El grupo Sangre también, uno de los métodos que utilizó contra adversarios de tanto el gobernador Rubén Figueroa como críticos del ejército en ese momento era cuando detenían a las personas que pensaban que estaban vinculadas con la guerrilla de Lucio Cabañas, pues les daban a beber gasolina y luego los prendían, los incendiaban vivos, quedaban los cadáveres ahí abandonados. Entonces el grupo Sangre puede ser la versión histórica del famoso grupo de los Rojos, ¿no? O de Guerreros Unidos. Es decir, vuelvo a lo mismo. Mario Arturo Acosta Chaparro y los militares en esa época recurrieron al crimen organizado. Hay reportajes, hay información periodística que vincula a Mario Arturo Acosta Chaparro, que más bien recurrió a esa misma estrategia y asesoró al gobierno de Felipe Calderón para que utilizara esa misma estrategia en lo que Felipe Calderón llamó la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Como hacernos creer que es un gobierno rebasado por grupos invencibles, cuando finalmente lo que sabemos es que
el narcotráfico se gestiona a partir de los grupos de poder, tanto regionales como federales, y a partir también de la omisión y colusión de agentes del Estado. Entonces, de esa misma manera es que nosotros podemos explicarnos cómo en el caso de Ayotzinapa el hecho de que, por ejemplo, tanto la comisión especial del grupo de investigadores extranjeros que participaron en la indagación del caso Ayotzinapa, como la periodista Anabel Hernández señalan, el detonante fue un autobuses que llevaban droga escondida y que, como lo revela Anabel Hernández en su libro de Ayotzinapa, se dan cuenta los narcotraficantes que uno de los autobuses que tomaron los estudiantes es el que lleva la droga escondido sin ellos saberlo, porque como sabemos los habían tomado para asistir a la marcha del 2 de octubre y que, revela Anabel Hernández, ellos le piden a los mandos militares del batallón de Iguala que recuperen ese autobús. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en este momento no es nada nuevo, es simplemente la confirmación de la violencia de Estado que ha vivido México a lo largo de todo el siglo, particularmente en los 70s, 80s, y Guerrero fue el laboratorio y Guerrero es la muestra de lo que ahora es México, una república de fosas en donde tenemos más de 130,000 casos de muertes por lo que Felipe Calderón llamó estrategia contra el narcotráfico. Laura, muchas gracias. Creo que pasaremos ahora a ver el video que Omar García, quien es presentador también en este evento y que nos está acompañando desde su gira en Estados Unidos. Entonces vamos a tomar un momento para que veamos el video de Omar. A quienes no estuvieron al principio de la presentación, les recordamos que Omar García es uno de los estudiantes sobrevivientes del 26 y 27 de septiembre de 2014. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias, Laura Castellanos, por tomar el nombre de Ayotzinapa una vez más para dar a conocer nuestras voces. Gracias a la Feria del Libro también por venir a espacios como estos para recordarle a la gente que hay cosas que no deben olvidarse, que hay episodios de la historia de nuestro país que la narrativa oficial pretende borrar, que pretende eliminar de la memoria histórica de los pueblos. Yo quisiera hacer algunos comentarios muy puntuales acerca de México Armado, que es el libro que nos trae en este momento, ¿no? Sobre todo porque el caso de Ayotzinapa está intrínsecamente relacionado. La desaparición forzada, los asesinatos extrajudiciales, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que hoy vemos en los últimos años no pueden ser entendidas si no vamos hacia atrás, si no entendemos que se trata de una práctica muy común de los gobiernos, sobre todo los gobiernos priistas, cuando arriban al poder. Los nombres de Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y todo este episodio también que nosotros pudimos conocer solamente a través de libros, este episodio de la Guerra Sucia está muy vinculado con lo que pasó en Ayotzinapa. A mí me llama la atención sobre todo las personas que estaban encargadas de la política represiva del Estado, los generales que se encargaban de desaparecer a la gente, de los vuelos de la muerte, de llevarlos a los campos militares y torturarlos ahí. A mí, en el caso de Ayotzinapa, yo lo relaciono de una manera muy grave, es perversa. En todas las investigaciones que se han hecho
del caso de Ayotzinapa figuran nombres muy específicos de funcionarios de alto nivel encargados de llevar adelante esta investigación, no con el fin de descubrir qué pasó, sino con el fin de darle a la población una versión de lo que ellos querían decir, es decir, de cómo construir una verdad oficial. Tomás Herón de Lucio, por ejemplo, me suena porque lo he visto, su propia imagen, su propia persona, su propia presencia, me recuerda libros como este que estamos tratando ahora de Laura Castellanos. Me siento así como si él fuera el general Acosta Chaparro, dirigiendo el grupo Sangre o dirigiendo grupos paramilitares o grupos que se encargaban de desaparecer gente. Todo lo que él hizo, Murillo Karam de igual manera en el caso de Ayotzinapa. O sea, para mí hablar del libro de Laura Castellanos es revivir aquello que estas personas practicaban en aquellos años y cómo estos, sus herederos o los que les siguieron en la actualidad o desde hace algunos años, pues hacen exactamente lo mismo, ¿no? Por un lado, pues no investigan, por un lado son los autores intelectuales de masacres, de desapariciones, de asesinatos, de tomar presos políticos, de tortura. Son los operadores, esa parte oscura que el sistema nunca nos va a decir. Y por otro, pues también se encargan de crear una narrativa de lo que realmente pasa. Por ejemplo, Tomás Herón de Lucio jamás nos ha sacado de que somos narcos, de que los estudiantes de Ayotzinapa eran un grupo de la delincuencia organizada y que bien merecido se lo tenían por andar de revoltosos. Recordemos los discursos de José Chaparro y de todos los que practicaron aquella política de terror durante aquellos años contra Rubén Jaramillo, General Vázquez y los demás. Pues era exactamente lo mismo, bandoleros, comunistas, robavacas, etcétera, ¿no? Y sobre todo la burla que no podemos para nada olvidar. Episodios como cuando asesinaron a Rubén Jaramillo, que le llenaron la boca a sus familiares de tierra, o sea, si quieren tierra, tráela. Los vamos a quemar vivos ahora en la actualidad a nuestros compañeros. Esas cosas que se repetían en los medios de comunicación es exactamente lo mismo. La política sigue teniendo el mismo patrón. La política de represión obedece a una cosa: se trata de hacer que la gente escarmiente, de darle una lección a esas personas que no están conformes con la situación de un país, con la pobreza y lo demás, ¿no? Es decir, contra las personas que se manifiestan. Por eso yo agradezco bastante a Laura Castellanos que nos haya invitado aquí. Ojalá hubiera podido asistir un familiar. Nosotros pecamos a veces de una falta de análisis, de una falta de conocimiento de la historia. Sin embargo, pues entendemos que lo que podríamos decir nosotros en cuanto víctimas de desaparición forzada, de intentos de asesinatos, solo podría corroborar esto que Laura Castellanos seguramente intentaba decirnos en México armado. Hay una política de Estado, de terror, dirigida a desaparecer, a asesinar. Hay grupos selectos dentro del gobierno, dentro del Estado, que se dedican a causar terror, que son los autores intelectuales de tanta muerte y tanta desaparición. Y con esto yo quisiera extender aún más. En la actualidad, y esta es mi percepción, no se trata solo de desaparecer y de asesinar a gente que esté en contra del sistema. Hoy la crisis de derechos humanos que vive el país es generalizada. Como ejemplo, muchos militares y policías federales desaparecidos. Ahí tenemos a las mamás y a los papás buscándolos. Ahí están los de Ayotzinapa. Díganme entonces si estos militares o estos federales pensaban igual que Ayotzinapa. Para nada, pensaban de manera muy contraria. Sin embargo, están desaparecidos. Por ello yo sostengo aquí y donde sea
que el tema de la crisis de derechos humanos que vive el país actualmente debe importarnos a unos y a otros, independientemente de su creencia política, religiosa, de su raza, color, etc. Estamos ante una situación que debemos resolver ya. Y por eso agradecemos estos foros que nos dan voz también a nosotros. Y bueno, pues adelante, Laura, en verdad, muchísimas gracias. La labor que tú haces junto con otros y otras periodistas es fundamental en este país para darle a la gente esa otra versión que casi nadie escucha. Pero eso sí, cuídensenos mucho, porque no olvidemos cómo está la situación contra los periodistas y las periodistas que se atreven a decir la verdad. Gracias. Bueno, pues gracias a Omar por este mensaje y por el recordatorio también. Yo lo que quería decir es que en el caso de Ayotzinapa, para los que han leído México Armado, pues tenemos presente que Ayotzinapa finalmente es, digamos que tiene como antecedentes otras masacres, y que estas masacres, en particular la del 62 ocurrida en Iguala, en un mitin electoral, es la que arroja a Genaro Vázquez a la guerrilla, y la ocurrida en el 67 en Atoyac es la que de igual manera arroja a Lucio Cabañas a la guerrilla. Como también sabemos, Lucio Cabañas pues fue normalista de la misma escuela de la que estudió Omar García, y tan presente tienen esta memoria histórica que tanto Genaro como Lucio están pintados en murales de la Normal de Ayotzinapa. También lo que quiero decir es que estas dos masacres, lo sabemos, no han sido las únicas. Hablamos también de la masacre de Aguas Blancas ocurrida en el 97, que eso digamos que genera después el resurgimiento de la guerrilla a partir de los sobrevivientes del grupo de Lucio Cabañas y de Unión del Pueblo, que luego se convierten en el Ejército Popular Revolucionario que sigue presente. Y lo que también quería decir, Penilei, es que finalmente, coincidiendo con toda la información que dice Omar García, bueno, pues que es importante comentar que México es el país que no ha sentado a los militares, no los ha juzgado en comparación con los otros países en América Latina, y que este gran saldo de impunidad es el que ha provocado que México, como lo he dicho anteriormente, sea una república de fosas y de desapariciones. Muchas gracias, Laura. Quedan unos 20 minutos antes de que termine la presentación, y queremos proponerle que ahora sean ustedes quienes nos ayuden a hacer preguntas a Laura sobre su libro y sobre esta interpretación histórica que nos permite entender lo que está pasando hoy. Lo que quisiéramos es, les daremos la palabra, pedirles que traten de que sus preguntas sean breves para que podamos tomar varias preguntas, y tendremos unos 20 minutos. Yo, sí me da, bueno, no sé si sea mi pregunta tonta o no, pero tengo que hacerla porque me interesa saber, pero él habla de la política del terror, y pues yo siento que en realidad hay algunas personas que en realidad se están dejando mucho llevar por el miedo que están promoviendo, ¿no? Porque los insisten en promover el miedo entre las masas, y yo me pregunto, ¿ustedes no piensan que tal vez inintencionalmente ustedes están también promoviendo la política del terror?
porque yo digo que el mensaje sería que no teman, no deserten, que no se dejen vencer por estos que nos están controlando, que insisten en estar acá a nuestro lado, vigilándonos, que no temamos, que no sigamos promoviendo esa política del terror o política del miedo, política del límite, que digamos, sí, ok, sí nos quieren matar, pero que no desertamos, no nos dejemos llevar, porque es lo que quieren, miedo, y él lo dijo, que a los periodistas los siguen matando. Que la muerte no nos llene de miedo. Eso es. Perdón, solo una precisión. Tu pregunta es, cuando dices si ustedes siguen promoviendo la política del terror, ¿te refieres si al trabajo periodístico promueve que se extienda esta política del terror? Sí, yo siento que sí. Bueno, los periodistas no somos responsables de la política del terror. De eso es el Estado, ¿no? Los periodistas tenemos responsabilidad de informar, y más bien una sociedad que está informada es la que puede actuar en consecuencia. Una sociedad que no conoce su memoria no puede comprender su presente y por lo tanto no puede construir su futuro. Mientras nosotros tengamos más presente lo que ha sucedido a lo largo del siglo pasado, es que podemos entender esta realidad, y es que podemos nosotros alzar la voz. Entonces, si tú no has leído el libro, yo te invitaría a que lo leyeras, y así tú verías qué importante es que nosotros conozcamos la versión no oficial de la historia de este país, porque el libro finalmente recorre pues prácticamente todo el siglo, llega hasta 2006. Yo lo escribí particularmente en todas las generaciones post-68, es decir, en jóvenes como tú y en las juventudes subsecuentes, y lo hice de una manera didáctica, es decir, tiene una línea de tiempo, tiene mapas, tiene un listado de grupos, porque es una historia bastante compleja que no solamente integra a Guerrero, también integra a Morelos, también integra a Chihuahua, también integra lo que sucedió en las urbes, porque probablemente no lo sepas, pero México es el país que ha tenido más grupos guerrilleros en América Latina, una treintena entre los 70s y los 60s y los 70s, pero yo veo esas expresiones guerrilleras como la manifestación extrema de la violencia de Estado. Entonces, a partir de eso es que podemos comprender más del presente. Digamos, hay grupos guerrilleros que siguen replegados, más ni siquiera a veces ahorita están emitiendo comunicados. No sabemos qué tanto están o no actuando, pero sabemos que están ahí y están replegados. Pero a partir de la entrada de Peña Nieto encontramos otras expresiones subversivas interesantes e incluso inéditas en el país, como es la de la proliferación de grupos de autodefensas en el país, como es la proliferación y acción de grupos anarquistas también. Y el tema de violencia popular es un tema muy estigmatizado. Por eso es importante que nosotros tengamos las herramientas para comprender los detonantes de la violencia popular y entender que son producto de la violencia institucional y no al revés. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero comentar, retomando un poquito lo que dijo la chica, que la política del terror más grande que puede existir es la ignorancia. Yo pienso que a lo mejor ella se refería más que nada a confrontarte con la realidad, confrontarte con la verdad. Yo creo que a nadie le gusta saber que en su país muere la gente de una manera tan frecuente y en tantos lugares, que a lo mejor el confrontarse con uno mismo es el problema. Tiene que ver un poquito con el comentario que quiero hacer, y no sé si me podrían dar su opinión. Yo considero que el pueblo de México ha sufrido mucho a través de la historia, y creo que últimamente se ve mucho más con toda esta cuestión mediática también
de poner las cosas al revés o no decir la verdad, el malo es el bueno y el bueno es el malo, etc. Yo recuerdo haber visto en una ocasión un video donde no sé qué persona, ya no me acuerdo, presentaba, hablaba de lo que los estudiantes de Ayotzinapa veían, estudiaban, y les sorprendía mucho a esta persona todo lo que aprendían, todo lo que sabían y todo lo que les enseñaban. Las normales rurales han sido el centro de conocimiento y de conciencia en este país con los campesinos, la gente de los pueblos, etcétera, ¿no? Y esto ya no existe en la educación actual, es todo lo contrario, hay que desinformar a la gente, ponerle muchos programas tontos, programas de estrellas, etcétera, que se preocupen por el fútbol, que se preocupen por las telenovelas, etcétera, ¿no? Yo lo que quisiera, sobre lo que quisiera reflexionar es, yo veo que, no sé si estoy mal, pero veo que la gente es como muy apática en relación a averiguar sobre su realidad nacional. Veo que cuando tú hablas de esto, muchas veces la gente como que se repliega o como que dice esta historia de que los malos son los que se alzan y los buenos nada más atacan a los malos que se alzan. Obviamente cuando uno tiene una sociedad de pobreza, de miseria, de falta de educación, de falta de oportunidades, la gente se alza en contra de eso, ¿no? Y el gobierno lo que hace es todo lo contrario. La cuestión del narcotráfico, ¿no? No puede haber narcotráfico en un país donde hay un gobierno que hace su trabajo, que es promover el trabajo, la salud, el regocijo, etcétera. O sea, no habría tanta gente inconforme, ¿no? Entonces, la pregunta de esta reflexión sería, ¿cómo ven ustedes todo esto? ¿Hay una verdadera inconsciencia en la gente o verdaderamente estamos despertando? Yo soy como que no soy muy optimista al respecto, ¿no? Veo que la gente no se interesa tanto. Gracias. Bueno, yo pienso que efectivamente a nadie le gusta conocer una realidad de violencia y de brutalidad, y es importante también conocer cómo nos han vendido esta idea efectivamente de que es el gobierno confrontando cárteles superpoderosos e invencibles, cuando, como yo lo comenté, en la estrategia de Mario Arturo Acosta Chaparro, incluso desde los 70, el gobierno, los mandos militares, también lo que hicieron fue hacer pactos o alianzas, en este caso con sembradores de marihuana, traficantes de marihuana. ¿Para qué? Para que avisaran de los movimientos de la guerrilla. Incluso es un sembrador de marihuana el que pone a Lucio Cabañas para que lo ejecute el ejército. Entonces, eso nos puede ayudar a comprender un poco que esta idea que nos han vendido del gobierno combatiendo a cárteles superpoderosos es falsa. Finalmente, para que se pueda producir y traficar no solamente entre estados, sino fuera del país, la droga, pues se necesita una estructura que pueda facilitar una estructura de estado. Entonces, sí pienso que sí hay, digamos que una inconsciencia, y por eso es importante que en la medida en que nosotros conozcamos, nosotros podamos ser reproductores de información y de concientización con aquellas y con aquellos, porque, bueno, el país está de una manera desgarrada como no lo había estado en la historia moderna, y en ese sentido es que nosotros tenemos esta responsabilidad y la de también poder compartir esto con las nuevas generaciones. Digamos que esa también es la inquietud por la que yo estoy aquí, ¿no? Porque, digamos, a pesar de que el libro yo lo presenté hace 10 años que salió, y en 9 años solo tuve una presentación más, digo, no soy la mejor promotora yo del mismo México Armado, pero se ha dado a conocer boca por boca, y para mí esa es, digamos, que la mejor referencia, el tener
digamos, el que el libro esté vigente porque algo está revelando, ¿no? Entonces sí me parece que no solamente este es el único libro, hay otros libros, pero que en la medida en que nosotros seamos reproductores de concientización en nuestro entorno, vamos a poder ayudar a que crezca esta conciencia. Yo quería apuntar aquí, hay un asunto importante que creo que puede ayudar un poco a las dos preguntas y a lo que ha planteado Laura. Seguramente a ti te ha pasado, Laura, también. A mí me ha pasado entrevistando víctimas en Michoacán, en Veracruz, en Coahuila, y casi siempre esas víctimas, sobre todo de desaparición, te dicen: yo hubiera querido ver más noticias, yo hubiera querido leer más, yo hubiera querido hacerle más caso a los posts de Facebook antes de que me tocara a mí, porque si yo hubiera leído más, entonces a lo mejor no hubiera dejado a mi hija ir a la discoteca en la noche y mi hija no estuviera muerta o no hubiera desaparecido. Entonces, si difundir el terror significa salvar la vida de una niña a quien su mamá le va a decir mejor no vayas, pues ese es nuestro papel. Yo considero que con la cantidad de formas que hay hoy para informarse, y sabemos que México Armado se da a conocer a través de posts de Facebook, a través de posts de Twitter, a través de boca en boca de la gente. Al final hay mecanismos de control social que se explican en este libro, y por eso recomiendo tanto su lectura, que nos permiten entender que han cambiado las circunstancias y los personajes, pero que el procedimiento de manipulación histórico, imbricación, estado, delincuencia, es básicamente el mismo. No conocemos, y Laura justo lo decía ahora, un caso, aún en la que supuestamente solo participa el crimen organizado, entendido de la manera tradicional en que la prensa lo ha tratado en estos años, en que no haya alguna responsabilidad estatal, aunque sea por omisión, aunque sea en esos lugares en que está tan articulada la ausencia del Estado, que esa es la acción, la ausencia coordinada y sistemática del Estado. Entonces, un poco respondiendo así, si debemos enterarnos, pues sí, totalmente. Y lo que habla Laura de la violencia institucional pasa también por la ausencia institucional, que es otra forma de violencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que vamos a ver en este libro? Y por eso les recomiendo que lo compren y que lo consulten. Es un libro muy didáctico. Es que vamos a entender procesos históricos, y yo por eso hacía referencia a este párrafo, que a lo mejor nos van a estar hablando de 1950, 60, 70, pero vamos a estar leyendo lo que estamos viviendo en México hoy. Vamos a poder entender cosas que a lo mejor nos van a tocar de cerca hoy, porque las cosas como están no sabemos si ninguno de nosotros vamos a ser el próximo caso, o alguien que conozcamos va a ser el próximo caso. Entonces, yo no me tenía que haber puesto a hablar, pero bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Solo nos queda tiempo para una pregunta porque nos quedan 2 minutos y va a venir el siguiente evento. Sí, bueno, mira, Laura, gusto en conocerte, aquí estoy. Mira, hace tiempo, a lo mejor para muchos, cuando fue el caso Ayotzinapa, a lo mejor dijeron que fue Ayotzinapa, y salen todas las atrocidades que hicieron. Entonces, pues, yo creo que ya es un antecedente. Muchísima gente no conoce a lo mejor las situaciones que pasaba Ayotzinapa, pero pues no era la primera vez que pasaban por esta situación. O sea, llevan años. Probablemente preguntaste cuántos años tiene la institución, y probablemente también son los mismos años que llevan pasando por la misma situación. Bueno, sí, las normales rurales se crearon en el gobierno de Lázaro Cárdenas, y efectivamente desde sus inicios fueron estigmatizadas, ¿no? Incluso, pues, en particular, la normal de Ayotzinapa siempre desde su creación fue muy combativa, fue incluso vista como un foco comunista desde el principio, y hubo intentos en distintos momentos de intentar cerrarla. Entonces, el que haya todavía estas normales rurales, que son espacios de preparación y de concientización para jóvenes campesinos de zonas muy pauperizadas, efectivamente son espacios que debemos cuidar que no desaparezcan. Cada marcha del 2 de octubre o de Ayotzinapa, nosotros vemos marchar
a jóvenes, muchachos que vienen de estas normales, y es verdaderamente admirable que ellos sigan defendiendo estos espacios, así como de la misma manera Omar García lo hace de la normal de Ayotzinapa. Había otra pregunta por aquí, se alzó una mano, yo quisiera que fuera la última. No sé si esa es la misma mano. Creo que sí. El chico de lentes, sí, tú. Ajá. Bueno, mi pregunta era... No, perdón, era el otro chico, pero bueno. Sí. Perdón. Los dos chicos. No sé cuánto tiempo. Nos queda un minuto. Aunque, bueno, Perdón. precisamente con lo que acabas de decir, mi pregunta era si esta pelea contra el normalismo no habla de un primer desmantelamiento del Estado mexicano. Digamos que el segundo es el más reciente que tenemos, donde se golpea a Pemex, pero no es precisamente en los años 40, sino precisamente como arranca tu libro con la resistencia de Jaramillo, con esa revolución que sin acabar totalmente de hacer ya está muriendo. No es un primer desmantelamiento que estamos enfrentando de los intereses sociales de esa revolución, y que, digamos, ese primer desmantelamiento es el vector de todo tu libro. Pues yo no me atrevería a decir que es un primer desmantelamiento. Yo pienso que todo lo que se construyó a partir, digamos, de un gobierno surgido, de una revolución, ¿no?, que sabemos se pudo permanecer o ha podido permanecer en el poder de distintas maneras, entre ellas el corporativismo, digamos, de Estado, pues el desmantelamiento más bien empezaría a partir, digamos, de fines de los 80, de los 90, ¿no? Sobre todo con las reformas constitucionales, por ejemplo, la del 27, ¿no?, que tiene que ver con la tierra, y que eso ha provocado que este país ahora está siendo entregado a multinacionales por la causa de los megaproyectos, ¿no? La reforma energética, la ley minera, la ley de agua, digamos, lo único que han provocado es el despojo del territorio. Entonces yo pienso que lo de las normales rurales es parte de este desmantelamiento histórico que vivimos ya hace varias décadas. Y por último, este chico de lentes, quisiera escucharlo. Bueno, mi pregunta es, ¿ya detectado el problema? Yo como estudiante de la Universidad de la Ciudad de México, ¿cómo puedo aportar para que, sé que haciendo conciencia, pero desde mi parte autónoma, cómo puedo ayudar a esta situación? Y lo que me causa un poco de ruido es el fin detrás de esto. Usted habla de los proyectos macroeconómicos, que es muy interesante, pero ¿qué puedo hacer yo como estudiante para ayudar a mi entorno? Pues nutrir tu propia conciencia crítica, y desde donde estés, no importa si tienes profesión o no tienes profesión. Es decir, vuelvo a lo mismo. Pienso que somos responsables de nutrir esa conciencia crítica, y a partir de eso, desde donde estemos, tú por ejemplo, no sé qué vas a estudiar. ¿Comunicación? Pues siendo, digamos, un comunicador crítico que visibilice las voces invisibles de los medios de comunicación, que le dé voz a los más vulnerables, pienso que esa será una gran aportación. Y de la misma manera, desde nuestros distintos frentes cotidianos, si nosotros y nosotras vemos de manera crítica nuestra realidad, pienso que va a ser la manera en que podemos construir, particularmente ustedes que están estudiando comunicación, para poder también contrarrestar la contrainformación, la manipulación. Lo sabemos, Peña Nieto ha gastado como nunca, como ningún presidente, en publicidad oficial, y por eso medios de comunicación de pronto no están cubriendo lo que tendrían que cubrir, o lo hacen de manera tergiversada o parcial. Y es responsabilidad de nosotros visibilizar, sí, el terror que estamos viviendo,
hacerlo no con sensacionalismo, con rigor, con responsabilidad, porque va a ser la única manera en que la sociedad tome conciencia y frene esto. No pienso que pueda haber otra manera. Y muchas gracias. Agradecemos muchísimo la presencia de Laura Castellanos y Penilei Ramírez, y en nombre de esta 17ª Feria Internacional del Libro le despedimos con un fuerte y caluroso aplauso. A todos aquellos interesados en obtener el libro y una firma de la autora se estarán vendiendo en la parte principal de este foro.